Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, pueden tomar su lugar. Quiero agradecer al pastor Josué Galindo por la invitación. Ha sido una amistad curiosa, ¿verdad?, que se ha desarrollado en estos años a través de los mensajes. Gracias a Dios por esos benditos mensajes. Pero Josué, te queremos, te admiramos. Le damos gracias a Dios por tu vida, la de tu familia, la de tus líderes y todos los servidores que esta iglesia está dejando un legado en nuestro país. Gracias, amigo. Y bueno, hombres, ¿cómo están? No, eso está muy chafa. ¿Cómo están? Sí, con testosterona, ¿verdad? Amamos a las mujeres. Amamos, y nuestro papel es cuidarlas, proveerles y mostrarles la verdadera masculinidad que Dios nos ha dado. Dicho eso, hombres, hoy venimos a celebrar que somos hombres. ¿Cuántos pueden celebrar conmigo y decir: gracias, Señor, que me hiciste a tu imagen y semejanza? No somos mejores ni más que las mujeres, pero somos hombres. Y yo quiero que celebremos esta masculinidad en el contexto de que fuimos creados a imagen de Dios. Hombres, quiero hablarte hoy sobre la madurez. Sobre la madurez es el título de mi predicación: madurez emocional. Porque creo que Dios nos diseñó con un alma, con una mente, y creo que podemos crecer en el conocimiento de la verdad. Pero ese conocimiento de la verdad, esa acumulación de la palabra de Dios y de su Espíritu Santo, nos tienen que llevar a una madurez. Di conmigo: madurez. Y quiero iniciar ahí en Marcos capítulo 8, verso 22, que dice: cuando llegaron a Betsaida, algunas personas llevaron a un hombre ciego ante Jesús y le suplicaron que lo tocara y lo sanara. Jesús tomó al ciego de la mano y, nota esto, lo llevó fuera de la aldea. Luego escupió en los ojos del hombre y puso sus manos sobre él y le preguntó: ¿puedes ver algo ahora? Y el hombre miró a su alrededor y dijo: sí, veo algunas personas, pero no puedo verlas con claridad. Parecen árboles que caminan. Entonces Jesús puso nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre y fueron abiertos. Su vista fue totalmente restaurada y podía ver todo con claridad. Jesús lo envió a su casa y le dijo: no pases por la aldea cuando regreses a tu casa. Creo que usted y yo estaríamos de acuerdo en que Jesús pudo haber sanado al ciego desde la primera vez, ¿sí o no? Ese no queda duda. La pregunta entonces es: ¿por qué no lo sanó a la primera? Porque tuvo que esperar para la segunda. Y le pregunta al hombre: ¿puedes ver con claridad? Él dijo: no, ya veo mejor que antes, pero no veo con claridad. Un gran teólogo, Martin Lloyd-Jones, sugiere que la enseñanza esté enfocada a procesos. ¿Puede decir conmigo procesos? Procesos. Madurez no se da instantáneamente. Madurez se da en procesos. Y por eso este milagro se convierte en un sentido en una parábola. Es un milagro parábola donde el Señor nos quiere dar una gran enseñanza a través de un milagro, de la sanidad de un ciego, para que comprendamos que los procesos son importantes para Dios. Demasiadas personas están siendo tratadas como bebés en la forma de su carácter cristiano, hasta el punto de que se han vuelto prácticamente incapacitadas emocionalmente. Me toca atender hombres que se sientan en mi oficina y, perdón que lo diga, me dan ganas de cachetearlos.
porque dicen: no sé qué hacer. No sé qué hacer con mis hijos, no sé qué hacer con mi esposa, y lloran como niñitos de primaria, cuando deberíamos saber qué es lo que tenemos que hacer y tomar en serio el proceso de Dios para nuestras vidas en el contexto de la palabra. Porque sí podemos engendrar, pero otra cosa es educar y acompañar a nuestros hijos en el proceso de madurez. Pero ¿cómo hacerlo si nosotros mismos no pasamos por esos procesos? Incapacitadas emocionalmente, y como consecuencia aceptan sin vacilar una fe que les promete salvación y abundancia en Jesús. Sin embargo, permanecen atrapados en formas no bíblicas de tratarse a sí mismo y a los demás. Me doy cuenta que son personas que leen la Biblia, sí, oran, toman cursos bíblicos y escuchan predicaciones. Hay quienes son adictos a escuchar predicaciones y alabanza. Eso está bien, eso está muy bien. Pero cuando se vuelve una adicción para no enfrentar la realidad de lo que Dios quiere hacer en mi interior, y para simplemente sentirme bien porque estoy escuchando una alabanza, una predicación, cuando esa adicción me lleva a negar la realidad de mi condición y enfrentarme con Dios cara a cara para que transforme mi vida y sea el hombre que necesito ser, esa predicación es inútil. Y creo en la predicación, lo estoy haciendo en este momento. Estas personas se ven a sí mismos y a los demás como árboles que caminan. Mi esposa es como un árbol que camina, mis hijos como árboles que caminan. Yo me puedo ver en el espejo y digo: soy un árbol que camina. Y como hombre, al menos yo estoy dado a los resultados. Me gustan los resultados, me gusta medir las cosas, me gustan las definiciones. Pero yo me di cuenta que estaba cayendo en esa trampa de ver a los demás y a mí mismo como un árbol que camina, y simplemente ver un fruto. Pero no era suficiente, porque me encontré con que ese fruto no era fruto de la madurez de vivir en Cristo y en su palabra, sino que era una fachada de mi vida, de fortalezas que yo tengo en el carácter natural o en los dones y talentos, pero yo por dentro no era maduro. Atrapados en una adolescencia intencional, influenciada por la aldea en las que vivimos. Por eso Jesús, cuando está hablando con el hombre de este proceso y lo sana, lo saca de la aldea y luego le dice: no vuelvas a la aldea. La aldea representa estas ideas, estas corrientes humanistas, filosóficas, que hoy están circulando por nuestro país y por nuestras iglesias, tratando de desviarnos de la sincera fidelidad a Cristo y llevándonos a una adolescencia intencional. ¿Y qué es lo que proclama esta generación adolescente en nuestra aldea? Es la generación de Peter Pan. ¿Cuántos se acuerdan de Peter Pan? Este adolescente eterno que no quiere madurar, él quiere polvo de hadas. Él quiere sensaciones, que me hace sentir bien, que de acuerdo a mi percepción, de acuerdo a lo que yo distingo y veo, yo me siento tan bien. Siempre quiero estar con algo que me produzca adrenalina, pero no madurez. En las películas de Peter Pan vemos que Wendy ya maduró, que Wendy ya es mamá, pero Peter Pan sigue soñando con polvo de hadas. Y es lo que proclama una generación adolescente en esta aldea en la que hoy vivimos. Y dice: todos podemos ser adolescentes de la misma manera en que todos podemos ser mujeres, o que todos podemos ser hombres, o que todos podemos ser lo que nos venga en gana ser, sin importar nada más que nuestros deseos y nuestra percepción.
La generación adolescente promueve la emasculación de los hombres y la masculinización de la mujer. Es insoportable homogeneidad donde nos quieren a todos amasar y que se vende hoy como diversidad. Y no es diversidad, es homogeneidad, y ese no es el diseño de Dios, porque Él nos hizo hombres y nos hizo mujeres con roles específicos, con un diseño específico para funcionar de una manera en que podemos reflejar la gloria de Dios, hombre y mujer. Sí. En esta simplicidad adolescente, donde se pierden definiciones, iglesia, hoy estas corrientes quieren deconstruir lo que Dios ha construido y diseñado a su imagen. Deconstruyamos al hombre, deconstruyamos el papel que tiene en la sociedad como papá, como marido. Deconstruyámoslos y levantemos un hombre afeminado. Repito y dejo bien claro: la mujer está hecha a imagen de Dios y refleja la gloria de Dios. Hoy estoy hablando a hombres. Hoy estoy hablando de nuestro papel y de este proceso de madurez. Ya no hay definiciones, modelos y roles diseñados por Dios. Hoy estas corrientes filosóficas, si quieren que seamos papás que proveen y que aman, pero no que gobiernan. Y quieren que transfiramos nuestro gobierno a la escuela, al Estado, a los medios masivos de comunicación o a los profesionales que saben cómo tratar hijos. Y llegan padres a mi oficina y no me puede recomendar a alguien que hable con mi hijo. Habla tú. Habla tú con tu hijo. Tú lo engendraste. Tú vienes a la iglesia. Has tomado ya cursos de la palabra de Dios. Y vienes a pedirme que alguien... No puedes hablar tú con mi hijo, pastor. ¿Y tú para qué estás? Para hablar con tu hijo. Pero se requiere que tú mismo, que tú y yo entremos en este proceso de maduración. Por eso el apóstol Pablo dijo: cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como niño, pero cuando crecí, dejé las cosas que eran de niño. El autor de Hebreos dice: el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo que es correcto. El alimento sólido es para los que son maduros. Y mira cómo dice en Hebreos, dice: los que a fuerza de práctica. ¿A fuerza de qué? ¿A fuerza de qué? Se me están durmiendo, ¿verdad? A fuerza de práctica, que lo haces hoy y lo haces mañana y lo haces pasado y lo haces el día siguiente, y no andamos lloriqueando, porque sí nos cansamos. Pero ahora en este modelo de emasculación, donde quieren vernos femeninos y sin gobierno, es que estoy cansado, es que nadie me comprende. Claro que hay alguien que te comprende, claro que está Dios, claro que está su Espíritu Santo, pero necesitamos la práctica que trae la madurez, y en la práctica hay un dolor. Y por eso el apóstol Santiago dice: bienaventurado el hombre que soporta la tentación. Hay un momento en que soportamos y es cansado, y sí, llevamos las cargas a los pies de Jesús. Pero en este modelo es que ya no queremos el sufrimiento. Hay una incapacidad para aburrirnos, para soportar, y queremos que todo sea fácil. Y entonces un joven que dirige aquí la alabanza dice: si te sientes cómodo, levanta tus manos. Y yo digo: qué bueno que tenga esa educación, pero no manches, hombres. ¿Cómo que si te sientes cómodo? Me vale si te sientes cómodo o no. Hoy venimos a adorar al Rey de Gloria. Hoy venimos a exaltar a Cristo.
Hoy venimos a ver que el crucificado, el Hijo de Dios, resucitó de entre los muertos. Y es cuando el Espíritu Santo te imparte esa gloria, te seducen las glorias de Cristo y no tienes más que rendirte en adoración y dejar tus cargas y levantarte y pelear la buena batalla de la fe. ¿Cuáles son los factores que interrumpen esta madurez? Mira cómo lo dice el apóstol Pablo en Efesios 4:13. Ese proceso, ¿ese qué? ¿Ese qué? Los de acá como que sí se me andan durmiendo. ¿Ese qué? Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Cuáles son los factores que interrumpen la madurez en un creyente, que le impiden avanzar en la formación del carácter cristiano? Número 1, si estás apuntando, apúntale. Toleramos y justificamos la inmadurez. Te está hablando alguien quebrado, a alguien que sabe desde muy pequeño lo que es el abandono, el abuso, las adicciones y todo tipo de perversión. No crecí en un lecho de rosas, pero lo toleramos. Ay, pobrecito. ¿Sabes qué? Esa victimización de las personas impiden que la obra de Cristo opere en ellos, porque Dios no acepta ninguna otra víctima más que Cristo. Y cuando nosotros nos victimizamos, y en nuestra cultura latina, eso es como para conseguir el favor de Dios y que Dios me diga: ay, pobrecito. Ya no opera la gracia, porque la gracia en su definición es una capacidad divina que yo no tengo. Pero si yo tolero en mí este carácter de perro, donde le grito y maltrato a mi esposa, donde le grito y maltrato a las personas que están a mi lado y lo justifico, madurez se detiene. Pero cuando vamos al trono de la gracia, sin justificarlo, sino que venimos a Dios para que transforme nuestras vidas y encaramos nuestra vida delante de Él y delante de nuestra familia, para ser los hombres que Dios ha diseñado que deseamos. ¿Y por qué lo toleramos? ¿Por qué lo justificamos? Porque anulamos la eficacia de la palabra de Dios por tradiciones o experiencias. Sí. Esto sucedió en los tiempos de Jesús. Se acercaron algunos con Jesús a escuchar sus enseñanzas y a cuestionarlo, y Jesús dice: mira, Dios dice: honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que sea irrespetuoso con su padre o su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien hacerlo. Está bien que uno les diga a sus padres: lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esa manera ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres, y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Hipócritas. Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque dice: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Esa tradición religiosa arraigada en mi corazón, que impide que yo atienda a mis hijos, que los tome de la mano y vaya en el camino con ellos y sea yo transparente. Me acuerdo esa ocasión cuando iba con mi hijo en el auto, me acuerdo muy bien. Ya va a cumplir 21, pero en ese entonces tenía unas 14, 15. Llegamos a un semáforo
y estaba un cartel así terrible de una mujer semidesnuda, y mi hijo estaba así como que no hallaba, ¿verdad?, para dónde voltear. Y le dije: ¿qué? ¿Quieres voltear, verdad? Le dije: yo también, la neta. Pero ¿sabes qué, mi hijo? Hay algo mejor que eso. No lo toleramos ni lo justificamos, pero no anulamos el mandamiento de Dios ni su palabra para enseñarles a nuestros hijos cómo pelear nuestras batallas. Cuando Dios habló con Caín por estar enojado, le dice: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué te ves tan decaído? O sea, Caín andaba en la depre. Ay, es que tú no aceptaste mi ofrenda. Aceptaste la de Abel, y a mí me dolió tanto en mi corazón. ¿Qué le dijo Dios? Mira, Caín, si te niegas a hacer lo correcto, ten cuidado, el pecado está a la puerta y al acecho, ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. ¿Cómo? Si haces lo correcto. El modelo bíblico de la sanidad y la madurez emocional es la fe. Sigue siendo la fe, y únicamente por fe, donde primero obedecemos y después sanamos. Pero invalidamos la palabra de Dios y sus mandamientos por nuestras tradiciones y experiencias, argumentando que primero necesitamos sanar para después poder obedecer. Cuando Jesús enseñó: te golpearon una mejilla, pon la otra. Ay, primero que oren por mí para que sane mi mejilla. No, pon la otra y vas a sanar. ¿Quieres sanar de las cargas? Llévala más lejos. Hombres que se quejan de su esposa y me dicen: es que tú no sabes la mujer que tengo. Pues tú la escogiste. Pero no puedo creer que estén lloriqueando por su esposa, porque en el modelo de Dios es: maridos, ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella en la cruz del Calvario. Y de esa manera, al ver que te entregas como Cristo Jesús a la iglesia, tú a ella, ella se va a sujetar de ese amor sacrificial, de esa inteligencia, de esa sagacidad, de esos argumentos de Dios para conquistar su corazón y que la necedad se vaya de él. Pero ¿cómo hacerlo si primero necesitamos que nos ministren? Y creo en la sanidad del alma. Dios me sanó el alma podrida que tenía, del abuso que sufrí desde niño, del abandono y la soledad y de las adicciones. Pero ¿cómo fue? Me llevó al arrepentimiento, porque tú, Luis, no eres víctima. La víctima es Cristo Jesús. Y cuando tú volteas a verlo a Él por el poder del Espíritu Santo y te muestra sus glorias, no tu miseria, tu corazón va a ser guiado al arrepentimiento, al reconocimiento de que yo no puedo por mí mismo, pero Cristo en mí es la esperanza de gloria. Y me aferro a ti porque tu buena mano me ha seguido cada día de mi vida. De tal manera que tenemos gente mística con mucha información bíblica, pero inmaduros emocionalmente, con pleitos. Queridos pastores, si en nuestras iglesias hay pleitos, tal vez es porque yo soy peleonero, porque me encanta el pleito, porque me encanta la pleitesía, porque no soporto que otro más brille.
Por eso Pablo le dice a Timoteo, esas personas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Así que se detiene la formación del carácter cristiano, impidiendo la madurez, porque toleramos y justificamos esa inmadurez. ¿Por qué? Porque anulamos la eficacia de la palabra de Dios por tradiciones y experiencias. Segunda razón que impide la madurez, porque saturados de actividades abandonamos, escúchame, abandonamos la práctica de su presencia. Orar es una forma de practicar su presencia, pero la Biblia nos enseña otras maneras. Es la contemplación de Cristo a través de su palabra. Porque la palabra, como sabemos, no es simplemente letra. La palabra son las glorias de Cristo, que irradia la gloria de Dios y que sostiene todo con su poder. La contemplación de Cristo a través de su palabra, la meditación de su palabra, la quietud en su presencia. Si hiciéramos el ejercicio de quietud y de silencio por una hora, te aseguro que nos sentiríamos muy incómodos y que sacaríamos el celular para entretenernos, porque esto ya está muy aburrido. Y entonces se detiene el proceso de madurez. ¿Por qué? Porque yo tengo prisa, saturado de actividades, de proyectos. Yo quiero algo. Y por eso muchos se vuelven adictos a que oremos por ellos. ¿Oras por mí, pastor? Sí, siempre, en todo momento. Pero ese no te va a resolver. Hombres, cada proyecto que le dices sí, sale de la misma bolsa de tiempo de 24 horas al día. Y para decirle sí a ese proyecto, le tienes que decir no a otros proyectos. Entonces algunos se van con la teología de las puertas. Es que si se abre una puerta, y es que si se cierra la puerta. Pero no lo ves en la Biblia. Tú ves la guianza del Espíritu Santo, pero para eso se requiere, hombres, tiempo. Invertir tiempo. Y voy terminando. El tercer fallo por el que se interrumpen los procesos de madurez es que ignoramos los tesoros de la historia de la iglesia. Iglesia, comunidad, tú tienes una historia hermosa que muchos envidiamos. Tienes un legado tremendo. Hay canas en este lugar que son de oro, porque han sido seducidos por esas glorias de Cristo. No podemos ignorar la historia de nuestra iglesia. La historia de la iglesia que no comenzó, y agradecemos la reforma, pero la iglesia no comenzó hace 500 años.
comenzó mucho más atrás. Y cuando tú te tomas tiempo de saber tu historia y la historia de la iglesia, de los padres de la iglesia, de los que pagaron con sangre el que el evangelio llegara hasta nuestros días, de esos padres de la iglesia después de los 12 apóstoles que fallecieron, más Pablo, y tú ves sus historias. Cuando yo ando en la depre, voy a mi librero y saco un librito que se llama Acta de los Mártires. Esas actas no son escritas por cristianos, fueron escritas por funcionarios romanos que vieron a los cristianos morir con alegría. Entonces veo yo eso y digo, híjole, neta, Luis, ¿estás lloriqueándola por eso? Sí me lleva el Espíritu Santo a madurar. Por eso Job dice, pregunta a la generación anterior y presta atención a la experiencia de nuestros antepasados, porque nosotros nacimos apenas ayer y no sabemos nada. El último fallo por lo que se interrumpen los procesos de madurez es que a veces hay una definición errónea de lo que es el éxito. Buscamos siempre lo pragmático de cada evento, ignorando los procesos. Permitimos que la cultura en la que vivimos nos moldea nuestra manera de pensar. El factor numérico de prosperidad no siempre es un indicador de éxito. ¿Cómo definió Jesús el éxito? Permanecer. Termino en Juan capítulo 3, 15 verso 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Y ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón y se queman. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen. Puedes cerrar tus ojos un momento. Permanecer en este proceso de madurez, y madurar duele. Los que somos papás sabemos que cuando el hijo que iba creciendo decía, papá, mamá, me duelen las piernas, es que estaba creciendo. Madurar duele. ¿Por qué duele? Porque en ese proceso de madurez donde somos podados, la invitación es: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Negarme a mí mismo duele. Negar mi adolescencia, mi deseo de Peter Pan, de adrenalina, de eventos, de proyectos. Mi egoísmo de estar en la televisión plantado y olvidarme de mis hijos y acompañarlos en su proceso, y a mi esposa. Eso va a doler, y por eso debemos soportar. Pero en ese soportar, Dios dará la corona de vida para los que le aman. Así que hoy estamos aquí delante de ti, Dios, porque no queremos ser más hombres que nos vemos a nosotros mismos y a los demás como árboles que caminan. Queremos continuar en el proceso donde tú abres nuestros ojos para verte a ti primeramente, para ver como tú ves, para amar como tú amas,
para darle valor a lo que tú le das valor, Señor. Y en ese proceso que continuará hasta que tú regreses a la tierra, yo permaneceré, puedes decir en tu corazón. Si estás pensando tirar la toalla, hombre, no lo hagas. Permanece. Si estás abrumado y triste porque reconoces hoy, yo he fallado, yo he sido un adolescente más en mi casa, he dejado de gobernar, hay esperanza. Hombres, hay esperanza. Hay una gran esperanza, y por eso vamos al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. No has venido para enfrentarte al juicio, has venido para enfrentarte a la gracia que te capacita para permanecer en el proceso que te madura y reflejar la gloria de Cristo, reflejarla como hombre, como padre, como marido, como columna en la iglesia y en la sociedad. Porque finalmente la iglesia es el baluarte y la columna de la verdad que tú representas a cada momento donde quiera que vayas. Permaneceré en este proceso, y llegado el momento que tú regreses por mí, Señor, estas coronas de gloria irán a tus pies por la eternidad. Pero aquí en planeta Tierra, como dice el apóstol Pedro, yo quiero tener una experiencia plena de salvación y vivir en esta rica herencia que satisface. Muéstrame a Cristo. Muéstrame a Cristo, Señor. Y te damos tantas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchas